Buenas tardes, vamos a empezar con el seminario. Van a disculpar la demora, tuvimos un problema, la cuenta se bloqueó, así que tuvimos que llamar a Zoom para arreglar rápidamente este problema. Bueno, son cosas que pasan con la tecnología y gracias a Dios ya podemos empezar el seminario. Vamos a empezar con una oración para comenzar con el seminario. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos permites de compartir estos momentos, oh Dios, en este seminario. Queremos pedirte que tú nos guíes y nos ilumines. Cuídanos, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con este seminario. That's not really the one that I got. Did I send you the one? No, that's not the one. That's not the file that I sent you. Bueno, quisiera empezar diciendo lo siguiente. Si están acá es porque queremos aprender, estamos acá porque queremos avanzar un poco más en el conocimiento. Todo conocimiento nos guía a la verdad que es Dios. Y quisiera empezar diciendo lo siguiente: la sexualidad y el sexo fueron creados por Dios. Y como tal, nosotros tenemos que no avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado como una bendición, sino por el contrario entender. En ese sentido les digo que es importante que nosotros tengamos una mente muy abierta, tengamos la idea de que este no es un tema tabú, esto es una bendición que el Señor nos ha dado. Y necesitamos hablar de la sexualidad y el sexo a nuestros hijos y a las personas. Algunos me preguntarán, ¿y qué edad es buena para poder hablar con ellos? Les diré, lo más jóvenes mejor, no porque es un tema difícil, no es un tema difícil. Les hablamos de la salvación, les hablamos del amor de Dios, que son temas complejos teológicos, y ¿por qué no hablarles de una bendición que el Señor nos ha dado poco a poco, antes de que ellos descubran estos temas de manera equivocada y errónea en otros lados? La Biblia está llena de muchos ejemplos acerca de la sexualidad y acerca del sexo, de sus abusos también. Un libro muy hermoso es el libro de Cantar de los Cantares, que muchas veces no los vemos. La idea de esto es que nosotros podamos liberarnos de nuestros propios complejos y entender de que Dios nos dio la sexualidad y el sexo como una bendición, y no es un pecado hablar de eso. Dicho sea de paso, vamos a empezar entonces nuestra batalla contra la pornografía. Y cuando digo nuestra, es porque todos nosotros tenemos una batalla interna. Y quisiera que entendamos qué es lo que estamos tratando de empezar a entender. La mayoría de las personas, pues, de alguna manera u otra, están tratando de luchar con esto. ¿Qué es la pornografía? Alguna gente piensa que la pornografía de alguna manera te libra del aburrimiento, la frustración sexual, el estrés, la soledad, y buscan en eso una vía de escape. Por otro lado, tenemos que entender en la sociedad que estamos viviendo, es un mundo en el que todo está sexualizado. Absolutamente todo. No hay un programa de televisión, no hay una película, no hay un comercial, no hay absolutamente nada que no esté sexualizado, y estamos siendo bombardeados por todas estas ideas, por todos lados, de tal manera que nosotros tenemos que enfrentar esta batalla. Hay gente que piensa que la pornografía en realidad no es nada malo, que incluso te puede ayudar a identificarte sexualmente. Hay tantos conceptos errados que necesitamos nosotros aclarar. Vamos a empezar un poco con la parte de la palabra pornografía. La palabra pornografía viene de dos vocablos griegos que significan literalmente una prostituta y escribir o dibujar. Entonces, si juntamos esto, nos da la idea de escribir acerca de una prostituta o dibujar unos actos obscenos.
En ese sentido, a partir ya del siglo XIX, nosotros tenemos la palabra pornografía como tal. Y eso es lo que implica, es escritura acerca de algo obsceno o dibujo de algo obsceno. Lo curioso de esto es que en la época, vamos a remontarnos a la época greco-romana, existían estos dibujos obscenos, ustedes saben muy bien de las esculturas, ¿no? de los cuerpos desnudos. Para ellos no era tan, vamos a decir, tan obsceno, estaban acostumbrados, lo veían constantemente. Es más, parte de sus rituales religiosos implicaban también aspectos muy sexuales. Todas las actividades en los templos giraban en torno a la sexualidad. Así que la representación de eso para esas culturas no acarreaba mayor problema. Con la entrada de la Iglesia Católica y la concepción de ellos acerca del sexo como pecado y la erradicación de toda forma de obscenidad, se transformó la mentalidad, de tal manera que se hizo algo que no se debe hablar, a la sexualidad, algo como un pecado y no se debería comentar o hablar. Entonces cambió. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde existe el boom? Siempre hubo gente que quería expresar de alguna manera u otra lo que es la obscenidad o lo que son las cosas eróticas. Y voy a poner un ejemplo, que en la época medieval, por ejemplo, los únicos que tenían acceso a la escritura eran la gente que tenía mucho dinero o que de pronto tenía mucho poder. Y ellos tenían historias. En esas historias, cuentos, se expresaban ideas con un contenido erótico muy sexual. Les voy a poner un ejemplo y quizás ustedes me dirán, wow, Caperucita Roja no es un cuento necesariamente para niños. Y se los digo de esto porque esto no fue dado recientemente. Este fue un cuento hecho muchos años atrás y su idea era más para los adultos. Si ustedes se ponen a analizar un poco la estructura y el mensaje de este cuento, es un cuento con un contenido erótico muy grande. Pero así como eso, hay siempre la idea de proyectar, de mostrar los contenidos eróticos, las fantasías de distintas formas. En el año ya aproximadamente 1907 es donde tenemos una idea un poco, vamos a decir, plasmada. Es la primera película pornográfica que existe en Austria y también en Argentina. En esas películas pornográficas, se las considera pornográficas porque fueron las primeras que tenían unos acercamientos a las partes genitales de las personas que estaban haciendo estas películas. Con la invención de la cámara fotográfica, con la invención de las cámaras filmadoras, con la invención de la internet y de las revistas, el acceso a estas cosas obscenas ha ido aumentando. Ahora, es tan fácil tener acceso a la pornografía como tan fácil es hacer un clic en tu computadora. Antes, quizás años atrás, era mucho más difícil, especialmente aquellos que somos mayores. Era mucho más difícil para nuestros jóvenes. Es simplemente coger el celular y ya están teniendo acceso a la pornografía. Hay un estudio muy interesante que nos dice lo siguiente. La pornografía está muy relacionada, el avance de la pornografía, el avance científico y el avance del ancho de banda de la Internet está relacionada a las páginas pornográficas. No sé si sabían esto. Esas páginas pornográficas a lo largo de los años han ido acumulando muchos seguidores y entonces ellos son los que buscaban mejores formas de transmitir sus videos. Hay una relación interesante entre los videojuegos y la pornografía. Hay un estudio que se hizo el año 2018, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. El juego se llama Fortnite, un juego muy famoso dentro de nuestros jóvenes. Y lo que pasó es que cuando se cayó el servidor de la computadora, se registró ese mismo día, se registró un aumento del 60% en las páginas pornográficas, particularmente en esa página que ustedes ven ahí, Pornhub, un aumento de 60% en ese día. Entonces, hay una relación entre los videojuegos y
la pornografía. Hay una relación muy estrecha, nos sabemos en otros estudios, de aquellos que pasan mucho tiempo frente a una computadora trabajando o estudiando, porque tienen una vida alejada de las personas y su único mundo de relación es un mundo virtual. Hay muchos estudios que nos demuestran que hay un aumento acelerado en el consumo de pornografía en los niños. Hay un estudio en el 2008 que nos dice que el 14.4% de niños fueron expuestos a la pornografía antes de los 13 años. Antes de los 13 años, y eso fue en el 2008. Se hizo un estudio el 2011 y el porcentaje subió a un 48.7% de personas, de niños que han sido expuestos a la pornografía. Eso fue el 2011. El 2017 se reportó en Australia que un 69% de hombres y de mujeres habían visto pornografía a la edad más o menos de 13 o menor. Y si hiciéramos un estudio, más aún en las circunstancias de esta pandemia, con seguridad se demostraría que el aumento de la consumpción de la pornografía en los jóvenes y en general en las personas ha aumentado, en vista a cómo estamos viendo este trend, este aumento de la pornografía. Diré que el aumento de la pornografía también gira en torno al aceleramiento de los descubrimientos científicos. Y con esto quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. La Biblia nos dice que en los tiempos finales la ciencia aumentará, y cuando la ciencia aumente, la maldad del hombre aumentará. Es decir, Jesús nos lo puso de esta manera, dice que los últimos días serán como los días de Noé. Y yo quisiera que entendamos que no va a disminuir la consumpción de pornografía, no van a disminuir o desaparecer estas páginas, por el contrario, la proliferación de estas están en aumento, y nuestros niños son muy vulnerables porque no hay a veces forma de evitar que ellos tengan un contenido sexual. ¿Cuáles son los resultados entonces de la pornografía? ¿Cuál es el problema de esto? Vivimos en una sociedad de consumo. Todo lo queremos consumir. La variedad es altamente asociada con el consumo excesivo. Una persona tiende a comer mucho. Uno va, por ejemplo, a un buffet, y ¿cuál es la tendencia cuando vemos a estas personas? Quieren atiborrarse de comida. Van y llenan el plato lo más que puedan. Eso hace que las personas nos demuestren su deseo de consumismo. Ahora imagínense entonces en el nivel descontrolado de consumición de pornografía de nuestros niños. No tenemos esa capacidad de decir, voy a comer un poquito cuando voy a un buffet. Si hay una variedad y está a mi acceso, yo voy a tener el deseo de comer todo y lo más que pueda. En ese sentido, no hay límites físicos en la internet para el consumo de la pornografía, y una persona puede llegar a estar mirando películas o mirando pornografía por horas. ¿Cuál es el peligro de esto? Es también la masturbación. Tanto la pornografía como la masturbación van de la mano. El peligro es que una persona se quede allí, ¿verdad?, mirando cosas obscenas, masturbándose por horas sin llegar al clímax, que esto afecta, veremos más adelante, nuestro cerebro. La pornografía cambia nuestro estado de ánimo, nuestra percepción a las prioridades, y no estamos muy conscientes de esto. La pornografía también causa dificultades. Sabemos que causa dificultades en la erección. Sabemos que hay pacientes que presentan problemas porque están tan acostumbrados a recibir el premio en cuestión de segundos o minutos, que les causa problemas. Entonces, hemos visto que existe un aumento de problemas sexuales, no solamente en los adultos, sino curiosamente en los jóvenes. La pornografía está matando las relaciones sexuales, porque muchas de las personas prefieren pasar tiempo mirando pornografía que entablando relaciones con otras personas. Hay gente que prefiere pasar más tiempo con una máquina que con un ser humano. Esto se está haciendo evidente en países como, por ejemplo,
el Japón, donde las personas incluso están llegando a casarse con máquinas. Ya no hay ese deseo de relacionarme con un ser humano. ¿Y de dónde está viniendo todo esto? De la pornografía. Les da más placer, es menos traumante el hecho de que una máquina no me va a rechazar, un ser humano quizás sí. Esos son los efectos de la pornografía. Está matando el romance, la pornografía está generando un nuevo gusto a los agentes sexuales y finalmente está desgastando nuestro sistema de recompensa. Desafortunadamente, la consumpción de la pornografía lleva también a la exploración de cosas que van en aumento. Les mostraré. Hay un incremento en problemas sexuales en los hombres, en las mujeres. Hay un incremento en problemas sexuales en los jóvenes. La pornografía lleva una distorsión a la sexualidad. La pornografía y específicamente la masturbación pueden llevar a los jóvenes a buscar estimulaciones mucho más extremas. Es muy común que los jóvenes que ven pornografía salten de un género a otro género y muchas veces arriben a lugares donde no deberían llegar y eso les puede causar mucha mayor confusión. Llega un momento en el que el acto normal, natural, instituido por Dios ya no les causa más placer y necesitan experimentar otras cosas que les den excitación y busquen materiales o prácticas que eleven los niveles de placer. Es así que llegan a lugares como, por ejemplo, el sadomasoquismo, la zoofilia o conductas violentas sexuales, que dicho sea de paso, son proyectadas y presentadas en Hollywood. Como un ejemplo de eso es una película que se llama 50 Shades of Grey, que es básicamente el epítome del masoquismo. Hay una idea muy arraigada ahora en los jóvenes de que la pornografía ayuda a descubrir la sexualidad. Algunas personas están promoviendo esta idea de que si tú no estás muy seguro en tu sexualidad, deberías ver qué te excita, qué te motiva para entonces encontrarte a ti mismo en tu sexualidad, en tu género. De allí que jóvenes ven todo tipo de actos sexual, incluyendo actos homosexuales. No hay forma que nosotros podemos poner un pare a eso. Un estudio en el 2016 reportó que hombres heterosexuales han estado mirando películas homosexuales y viceversa. En ese sentido, mis hermanos, mi esposa me dice que me calme un poco y voy a tratar de calmarme un poco, pero estoy en contra de la hora y con toda la presión de no haber entrado a tiempo, creo que estoy yendo muy rápido. La pornografía, como toda actividad adictiva, crea un proceso de resistencia en el que el acto heterosexual deja de producir la misma sensación de placer. ¿Cómo funciona esto? Toda adicción tiene un momento de resistencia, tolerancia, y cuando llegas a eso necesitas una doble dosis o incrementar tu dosis. Si antes mirabas una página o algo, vamos a decir, de una pareja heterosexual o mirabas dos personas, ya no te va a crear al joven, al niño, los mismos deseos y por ende va a haber ese deseo de descubrir, de buscar, porque ya no produce el mismo efecto en ti y por lo tanto tienes que elevar la dosis que ves y el tiempo que pasas, ves más pornografía. En ese sentido, tenemos nosotros que entender que es un gran problema si nuestros hijos están teniendo la pornografía porque van a pasar más tiempo buscando y buscando. Hay un estudio que nos demuestra que el consumo de la pornografía desgasta nuestro sistema de recompensa. Este estudio se hizo en el año 2015 y encontró que hay una correlación entre el uso de la pornografía y la disminución de la habilidad de retrasar la gratificación. Esto en inglés se llama delayed gratification. La capacidad de retrasar mi gratificación está muy relacionada con la capacidad de que yo sea victorioso en muchas cosas de mi vida. En otras palabras, déjenme decirles esto. Si le enseñamos al niño a trabajar,
y esperar por los resultados, los premios más adelante, ese niño aprende paciencia. Pero si le damos al niño el placer al momento, ese niño aprende que cuando piden tiene que recibir en ese momento su resultado. No ha aprendido a esperar. Y entonces imagínense, la pornografía está transformando este importante sistema de recompensa que tenemos en nuestra vida. Todo lo queremos ya. La sociedad de hoy en día es lo veo, lo quiero y lo tengo. Nadie está teniendo la paciencia para esperar. Y muchos de los jóvenes dicen, ¿para qué esperar a casarme si yo lo puedo tener ahora? La pornografía incluso ha cambiado nuestra concepción del sexo. Hay muchos jóvenes que me dicen, yo no tengo sexo, pero han tenido sexo oral, han tenido sexo anal, han tenido otras formas de sexo, pero ellos consideran que no han tenido sexo y siguen siendo vírgenes porque no han tenido un coito natural. Esto es la realidad en nuestras iglesias y en nuestras escuelas. Sabemos que nuestros jóvenes están buscando esto con ansias. Lo sabemos, lo hablan, lo mencionan. ¿Y cómo sabemos esto? Quisiera que se pongan a pensar ustedes. Con nuestras edades, hace unos 10, 20, 30 años atrás, sabíamos y escuchábamos de nuestros amigos, veíamos estas cosas. Imagínense ahora, con toda la tecnología y el avance y las oportunidades que ellos tienen, ¿ustedes creen que ha reducido? Ha aumentado, como ya lo hemos visto en los estudios. Hay una psicóloga que nos dice lo siguiente. La psicóloga nos dice que explica de esta manera, el dopamina es un área en nuestro cerebro que está encargada en buscar el placer. No es el placer, es en buscar el placer. Y este sistema es mucho más fuerte que el sistema del sistema de placer netamente, que es parecido al opio. Por eso le llamamos sistema de opioides. De allí que buscamos más de lo que en realidad somos satisfechos. Noten lo siguiente. Cuando ven el acto sexual en sí mismo, ¿verdad? El clímax es un momento pequeño. Es un momento pequeño. Este sistema del dopamina en nuestro cerebro de querer, de desear, lleva a la compulsión a los jóvenes a seguir buscando más y más y más y más, sin llegar, ¿verdad?, al clímax. Y eso desgasta el sistema, vamos a decir, inmunológico del ser humano. Porque el deseo de buscar o ver más y más pornografía lleva al ser humano a crear esa adicción. La pornografía crea esa resistencia, ¿verdad? De esa tolerancia. Quiero más, ya no me produce el mismo efecto. Entonces, mis hermanos, el problema es justamente ese deseo insaciable de querer tenerlo ya. Eso crea ansiedad en las personas que solamente es satisfecha con el consumo de mayor pornografía. Esto puede crear patrones de obsesivos, como en inglés le llamamos OCDs, ¿no? Que son patrones obsesivos y compulsivos. El deseo y la motivación para buscar sexo se debe básicamente a este aspecto neuroquímico del dopamina que te está deseando buscar. Te van los padres y lo primero que sienten el ser humano, los jóvenes, es voy a aprender. Esa ansiedad, quiero ver dónde, en qué página. Esa ansiedad ya está en la persona. Esto nos crea un gran problema. El dopamina activa esta parte. Entonces, también este dopamina, esta área, está relacionada a la ansiedad, está relacionada a nuestros sistemas, a nuestro sistema inmunológico. Entonces, nuestro cerebro no hace la diferenciación cuando hay ansiedad, cuando hay estrés en tu vida, versus el deseo de ver pornografía. Dicho sea de paso, hay esta idea equivocada de que cuando una persona está estresada debería tener relaciones sexuales. Y esto pasa porque en el cerebro es la misma área. Imagínense a sus niños con el estrés que tienen. La única forma que ellos creen, ¿no?, de escapar es quizás viendo pornografía o masturbándose. De ahí que muchas personas
que están estresadas, que están angustiadas, buscan la vía de escape por esta conexión. La pornografía afecta a los mismos lugares que otras drogas, como las metanfetaminas, las cocaínas. Los adictos están condicionados a ciertos lugares, a ciertas circunstancias que los llevan a drogarse. La pornografía, en ese sentido, está afectando el sistema nervioso, tal como afectan las otras drogas. La heroína, por ejemplo, afecta la misma región. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? El orgasmo genera grandes niveles de dopamina y que ninguna otra droga lo hace. Imagínense, ninguna otra droga en el momento del clímax del orgasmo hace que el ser humano saque bastantes niveles altos de dopamina. Entonces es la pornografía y particularmente la masturbación compulsiva un componente muy adictivo grande. Las drogas como el sexo activan la acumulación de una proteína y esta está relacionada con la adicción. En el año 2000 se hizo un estudio. Y en este estudio se demostró que los adictos a la cocaína, imagínense, los adictos a la cocaína, activaban las mismas áreas del cerebro que cuando estaban mirando pornografía. Las mismas áreas. Los adictos están condicionados, como digo, a ciertos lugares, a ciertas circunstancias, para drogarse, depende del ambiente. No te drogas en todo lugar, te drogas en ciertos lugares. Por eso que ese condicionamiento activa en tu cerebro ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un alcohólico pasa por un bar, el olor a la cerveza activa eso y el deseo de tomar. Lo mismo pasaría entonces con una persona. Veo mi celular, estoy a solas, se me activa eso, aun cuando no quiera, aun cuando esté luchando, va a activar, porque ya hay un condicionamiento en nuestras vidas, va a activar ese deseo sexual de ver pornografía. Y el cerebro de un adolescente es altamente estimulable y por eso mucho más vulnerable a las adicciones. Mucho más vulnerable. Quiero que enfaticemos eso. ¿Cómo sabemos que yo soy adicto a la pornografía? ¿Cómo sabemos si nuestros niños, nuestros jóvenes son adictos a las pornografías o si nosotros mismos somos adictos a la pornografía? Existe un nivel de ansiedad y preocupación. Estás esperando ansioso que tus padres se vayan de la casa o que tu pareja salga para ir a tu página favorita para ver. Tu corazón te palpita más rápido. Esa ansiedad de prender la computadora. Has perdido el control. Quizás quieres leer un libro, quieres estudiar tu Biblia y en tu mente te vienen estas imágenes o de pronto escuchas una canción o ves algo y como eres altamente influenciable, vuelves a caer en lo mismo y la única forma de calmar esa ansiedad es cuando recibes tu dosis, como todo drogadicto. Tienes que recibir tu dosis y entonces recién estás calmado. Las consecuencias negativas en lo físico, por ejemplo, afectan a nuestro sistema nervioso. En el aspecto social, nos afecta en nuestra capacidad de interactuar con otras personas. En el aspecto ocupacional, en el aspecto psicológico, estamos afectados por la consumpción de pornografía. De pronto ya no ves a una persona vestida con ropa, sino estás mirándola y fantaseando en tu mente. Te está afectando, te estás imaginando. Debido a que la pornografía es adictiva, es muy difícil dejarla como cualquier otra droga. Y quiero que entendamos esto. La pornografía es una droga más. Y una vez que has caído en este mundo es difícil. Y digo difícil, pero no imposible dejarla. Como toda adicción existe sentimientos al momento de la etapa de la recuperación. Es una batalla. Dices, hoy día no quiero ver pornografía. Y cuando decides no hacerlo, entonces sientes esa ansiedad. Esto se llama, en inglés, es el withdrawal. Cuando estás en ese momento de abstinencia, las personas experimentan ansiedad, experimentan depresión, cansancio, insomnio, irritabilidad, cambio de estados de ánimo. Los muchachos les falta la concentración, no pueden dormir, no quieren salir, no quieren socializar.
Eso es lo que pasa cuando estás empezando el proceso de recuperación. Es difícil. Y tú no quieres experimentar todo eso. Y te has dado cuenta que la única forma de cambiar eso es volver a recibir tu dosis. Y esto es un ciclo vicioso en el que nuestros jóvenes están cayendo constantemente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la Biblia nos dice que necesitamos renovar nuestro cerebro, renovar nuestro entendimiento, dice, renovando cada día. Es importante que entendamos el principio de neuroplasticidad. Quizás es una palabra muy complicada para algunos de nosotros. Lo que es, en otras palabras, es la capacidad del cerebro que tiene para adaptarse, para cambiar. Y es una capacidad maravillosa. Sí, puede ser que estás caído en este mundo, pero déjame decirte que si lo renuevas cada día, tu cerebro tiene la capacidad para recuperarse y adaptarse a una nueva realidad. Por eso tenemos que renovar nuestra mente cada día. Ahora, hay que entender que una conducta aprendida no se olvida. Como toda adicción, una vez que has aprendido la adicción, nunca la vas a olvidar. Lo que puedes hacer es llevarla a remisión o a dormir. Pero siempre estará latente la posibilidad de que exista algo que despierte una vez más ese deseo. Por eso que cada día tienes que renovar tu mente. Eso es lo que hace complicado a este problema de la pornografía. Caer en ese mundo. ¿Qué podemos hacer para levantarnos de la pornografía? Si tú eres un padre, ¿qué puedes hacer para que tu hijo pueda salir de esto? En principio, quiero darles algunos 8 pasos. Aquí les doy algunos websites y algunas aplicaciones que pueden ustedes utilizar para que sus hijos no tengan acceso fácil. No existe, como les digo, un remedio contra, o vamos a decir, un bloqueador que bloquee toda la internet. Los jóvenes encuentran sus formas. Me he quedado sorprendido yo de cómo los jóvenes encuentran formas para ver estos tipos de contenidos. Pero por lo menos les podemos hacer su trabajo más complicado. Al hacerles más complicado, quizás podamos también ayudarles en su recuperación. Pero una de las cosas importantes es la siguiente: la aceptación. Extender este diálogo con nuestros hijos y decirles a ellos que no están solos, que tú también estás en una lucha, que tú también tienes una adicción y que la pornografía es una adicción. Quiero que entiendan eso. Y todo adicto quiere salir de ese mundo vicioso porque tú ya te has convertido en esclavo. Y tú no quieres, vamos a decir, ponerle más carga emocional a tu hijo. Tú quieres ayudarlo. Y tú quieres hablarle a él y decirle lo siguiente. Empieza diciéndole lo siguiente: recuerda que no estás solo y que no eres el único. Y recuerda que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Ahora, aquí les digo algo. Si ustedes leen la palabra en griego, se puede traducir también como sanar al mundo. Dios no vino solamente a salvar, sino nos vino también a sanar. Esa sanación toma un proceso. Y ese proceso de sanación llevará un proceso muy largo y culminará cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia nos dice que este cuerpo corruptible será vestido de incorruptibilidad. ¿Cuándo? ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. Por lo tanto, mientras estamos acá, estamos luchando con nuestras propias inclinaciones, con nuestras propias adicciones. Al decirle eso a tu hijo, al decirle eso, o quizás te digo esto a ti mismo, acepta que tu problema no es para que tú lo venzas solo. No lo puedes vencer solo. Necesitas apoyo. Y qué lindo es cuando tú puedas decirle eso a tu hijo: yo también he pasado por lo mismo, te entiendo.
Estoy en estos momentos también luchando con mi propia adicción. Porque la definición de adicción es una conducta que nos controla a nosotros y que queremos cambiar. Y en ese sentido todos somos adictos y nos podemos identificar con nuestros hijos y decirles, yo también estoy tratando de cambiar algo en mi vida cada día. Por eso nos lleva entonces una vez más este sentido de levantarnos y caernos a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. La segunda cosa que tienes que hacer es cosas prácticas. Remover, cambiar todo aquello que promueva la adicción. Hay ya un condicionamiento en tu vida. Un lugar específico, una hora específica, una persona específica. Entonces tienes que erradicar eso para que no venga a tu mente esos pensamientos. Tú no piensas en pornografía todo el día, pero hay lugares en los que viene a tu mente, hay horas en los que viene a tu mente. Aprende a identificar y cambiar esos momentos. Si tu computadora de pronto está en un lugar donde nadie la ve, ponla en un lugar donde todo el mundo vea. Si cierras tu puerta todo el tiempo, trata de mantenerla abierta. Cambia las cosas que están permitiéndote tener acceso a la pornografía. Busca apoyo. No hay nada de malo en decir que necesitas ayuda. Busca terapia profesional. No hay absolutamente nada de malo en que tú digas, tengo un problema, como cualquier otra adicción. Dios no te va a echar fuera. No le hagamos sentir al joven como que tiene un problema pecaminoso que Dios no lo va a perdonar. Todos estamos luchando con algo y busquemos la solución. Vayamos a una persona que está preparada en ese aspecto. Hagan mucho ejercicio. Hay mucha energía que está allí acumulada, que es reprimida. Esa es la ansiedad. Quiero buscar una vía de escape. La pornografía y la masturbación me llevan a eso. Haz ejercicio. Lleva a tu hijo a que haga ejercicio. Tú como padre, tienes que tener mucho cuidado con el celular que le das, con la computadora que le das. Si quieres ayudar a tu hijo, quítale las cosas electrónicas y dale un libro. No te quedes solo si estás sufriendo, mi querido amigo o amiga. Trata de estar siempre acompañado y haz meditación. Cuando digo que hagas meditación, no me malinterpreten, no estoy diciendo hagan yoga. La Biblia nos dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Siéntate y medita, lee, memoriza un salmo. Porque cuando vengan esos pensamientos automáticos a tu mente de la sexualidad, de la pornografía, necesitas darle algo a tu mente en qué pensar. Y si no has meditado en ese día, si no has renovado tu mente, va a ser difícil que tú puedas luchar con eso que está tan fuerte en ti. Pero si le has alimentado a tu parte espiritual, estás haciendo tu parte, le vas a dar algo a tu mente en qué pensar. Y va a haber una lucha en tu mente entre las imágenes y tu deseo y el deseo de recordar lo que has aprendido ese día. Haz ejercicios de respiración. Respira constantemente. Eso te va a ayudar a relajarte. Porque tus niveles de ansiedad son tan altos, tu estrés es tan alto que piensas que la única forma es recibiendo tu dosis. Pero si empiezas a relajarte, empiezas a respirar, sales al parque, anda a caminar, esos niveles se calmarán. Haz esto por lo menos un mes, unos 30 días. Lucha cada día y evalúa. Si te caes, no es el fin del mundo. Levántate, crea nuevos hobbies y busca nuevas formas de sociabilizar. He corrido en esto y quiero decirles para terminar lo siguiente. La pornografía crea adicción. Y como toda adicción es una lucha constante del ser humano. Si leyésemos lo que dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
esa predisposición, ese condicionamiento que está en ti, que tienes que luchar constantemente. Y así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dado esa esperanza. Así que yo mismo, con la mente que sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, podemos ver acá a un adicto que está luchando cada día para vencer sus adicciones. Hay un estudio interesante, y con esto quiero terminar. Este estudio nos habla de la esperanza. Cuando perdemos esperanza en esta lucha, nos quedamos en este mundo de la adicción. Este experimento era de unas ratas. Se pusieron unas ratas en unos contenedores con agua. Las pusieron allí y ustedes saben que las ratas son muy buenas nadadoras, pero a los 2 minutos murieron. La persona dijo, ¿por qué? Así que trajo otras 34 ratas y también murieron. Buscó, hizo un tercer experimento y trajo otras ratas. Y ya calculó más o menos el tiempo que tomaba a las ratas para morir. No más allá de 2 minutos. Las puso y antes de que murieran, las sacó del agua y las volvió a meter. En esta oportunidad, las ratas se mantuvieron nadando por aproximadamente 3 días sin parar. ¿Qué es lo que nos enseña este experimento? Nos enseña que la esperanza te mantiene vivo. Si tú piensas que ya no hay salida, te vas a morir a los 2 minutos. Pero si tú piensas que hay esperanza y hay solución para tus problemas, vas a poder salir adelante. Esto es un tema muy complejo, que ustedes como padres tienen que hablar con sus hijos. No debería haber ese temor, ese tabú. Dios creó la sexualidad. Si tienes un problema para hablarle a tus hijos, el problema está en ti, no en tus hijos. Si tienes un tabú, un conflicto de hablar de la sexualidad con los niños, el problema está en ti, no en tus hijos. Si tú empiezas a educarlos desde pequeños, ellos estarán protegidos frente a esto que es una realidad. La maldad, mi hermano, solamente se va a incrementar. No nos tapemos la cara con nuestras manos y pensemos que ya erradicamos el problema. No, Jesús no oró para que sus discípulos estuviesen alejados del mundo, sino para que estén protegidos en el mundo. No caigamos en esa negación de pensar de que nuestros hijos no saben de pornografía, no han visto nada. Te aseguro que ellos, si no has hablado aún de sexualidad con tus hijos, saben más de lo que tú te imaginas. Han visto más de lo que tú quizás hayas visto en toda tu vida. Por lo tanto, es tiempo de que entables una relación con tus hijos. Sé franco, empieza contigo mismo. Diles por qué tienes miedo de hablar acerca de algo que Dios creó. Explícales tus temores. Eso no te hace menos ser humano. Tú pensarás que te hace más vulnerable, pero en realidad lo que estás creando es un puente de confianza con tu hijo y tu hija. Ellos te mirarán de una manera distinta. Ellos se abrirán contigo y quizás tú les puedas ayudar a salir de este problema. No los condenes. Dales confianza, dales amor y busquen ayuda. Si tienen algunas preguntas, en estos momentos tenemos unos 10 minutos. He tratado de pasar algunas cosas de manera rápida. Este es el momento que quizás puedan hacer alguna pregunta, algún comentario frente a este problema de la pornografía. Tienen allí el chat para poder hacer preguntas.
Mientras están quizás pensando en alguna pregunta, quiero decirles, mis hermanos, a aquellas personas que todavía tenemos ese conflicto de hablar de la sexualidad, lee la Biblia, mi hermano, y te vas a dar cuenta que la Biblia nos habla de cosas reales, nos habla de incesto, nos habla de fornicación, de adulterio, nos habla de cosas reales. Y a veces nosotros tenemos temor de hablar esto. Es momento de hablar con nuestros hijos acerca de estos temas, porque estamos, como dije a un comienzo, bombardeados por todo lado y nuestros hijos están teniendo ideas erróneas de lo que es la sexualidad dada por Dios. Tienes una responsabilidad para contigo mismo y para con tus jóvenes. La responsabilidad es de predicar estos temas. Ellos viven en confusión y en ansiedad. Esto se hace más complicado porque puede ser secreto y oculto. Puede ser que incluso los adultos estemos metidos en esto y hemos luchado durante toda nuestra vida. Pero déjame decirte que hay esperanza. Deja que Dios trabaje en tu vida cada día. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, voy a leer. Dice, mi hijo es adicto a la pornografía y a los videojuegos. ¿Cómo aconsejarle a él? Como dije a un comienzo, empieza a hablar de lo que es la sexualidad para ti. Háblale francamente. Tú en algún momento también has tenido esos mismos deseos, esas mismas inquietudes, esas mismas inclinaciones. Dile, yo también estoy sufriendo con esa adicción. Quizás no necesariamente a la pornografía, pero tienes otras adicciones para que él entienda que no está solo. Eso tiene que haber, eso va a crear un ambiente de confianza. No te va a ver como alguien que está distante. Te va a ver como alguien, mi papá, mi mamá también ha pasado por esto. No lo va a ver como algo vergonzoso de hablar contigo, que solamente lo habla con los amigos, porque te va a ver como un amigo más. Los jóvenes me hablan a mí porque yo les hablo con toda la franqueza del mundo. Y a veces los padres se sorprenden, ¿y por qué él te habla a ti? Yo le digo, porque yo no tengo ningún, vamos a decir, reparo en decirle las cosas como son, porque quiero que entiendan y mejor que la escuchen de mí, a que la escuchen y la vean en estos sitios y no hay un filtro. Hay algunos jóvenes que buscan la pornografía porque quieren sentir el deseo de tener relaciones. Para los jóvenes este problema de la tentación les puede parecer muy fácil para conquistar para los adultos, porque ellos ya tienen pareja y pueden tener relaciones cuando quieran. ¿Qué consejo les dan a los jóvenes en estas situaciones? Conozco a varios amigos que están en esta misma situación. El deseo sexual, en el momento en el que nosotros empezamos a experimentar estos cambios en la adolescencia, son momentos en los que tenemos que darles vías de escapes a nuestros hijos. Si en vez de comprarle un televisor, le compramos una bicicleta. Si en vez de darles un celular, les damos un libro. Y nosotros como padres nos involucramos con ellos. No los dejemos solos con cosas que ellos pueden tener acceso fácil. Y seamos abiertos en nuestras conversaciones. Como cualquier otra adicción, no minimicemos la pornografía. Hablemos. Es una realidad. Y si el deseo es buscar la sexualidad, demostrémosles, como les traté de mostrar en estos momentos, los problemas de ingresar en la pornografía. Problemas de erección, problemas de eyaculación, problemas en el sistema nervioso, problemas en el sistema, como les dije, de reward. Disculpen que hay cosas que no me vienen mucho en el español, que es el premio, aprender a tener paciencia. Tenemos que enseñarles desde pequeñitos, no cuando ya son adolescentes, pero cuando ya son adolescentes y están pasando por esta circunstancia difícil, conversemos con ellos. Tratemos de entender cuál es el deseo, qué es lo que creen que van a conseguir. Porque lo único que van a conseguir es crear más ansiedad, van a querer más y más y más. Y el sentimiento de culpa los va a hacer sentir menos cada vez.
El paso número 3, buscar apoyo. ¿Qué opinas sobre un grupo de 12 pasos? ¿Qué formas de buscar apoyo son eficaces? En los 12 pasos te refieres a los alcohólicos anónimos. Correcto. Mucho de eso, como cualquier otra adicción, nos ayuda. El paso número 1 empieza con que la aceptación de mi problema. Soy adicto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿son adictos? Muchos me dirán, no son. Yo quiero decirles que todos tenemos una adicción. Todos. Y todos estamos luchando con algo que nos controla. Ya escucharon a Pablo. Él quería hacer las cosas buenas y terminaba haciendo las cosas malas. Eso es una adicción. Así que lo primero es empezar a decir, yo soy adicto, o mejor dicho, yo soy pecador. Es la aceptación. El segundo paso es reconocer que yo no lo puedo hacer solo, que necesito apoyo. Hay un estudio interesante en cuanto a las drogas. Cuando las ratas había una ratita que se la puso y había 2 contenedores de agua, uno con cocaína y el otro con agua pura, en un contenedor muy pequeño. La rata prefirió la droga. Cuando sacamos a la rata, ustedes pueden buscarlo, se llama el experimento, en español sería el parque de la rata, o en inglés es the Rat Park. Cuando ustedes vean, en el segundo experimento se hizo un Disney World de las ratitas y se las puso varias ratas. Y también 2 aguas, el agua con cocaína y el agua pura. Las ratas prefirieron el agua pura. ¿Por qué? Porque podían sociabilizar, porque podían jugar. Lo mismo será con esta adicción. ¿Qué es lo que ha pasado? Más ahora en estos momentos, que estamos sentados, enclaustrados. Necesitamos formas de diversión. Ya no jugamos juegos de mesa, ya no salimos un poco al patio a relajarnos, a hacer ejercicios. Nuestros jóvenes necesitan actividad. Y la única forma para algunos de ellos es sentarse en una computadora, ver una cosa pornográfica en su celular. Démosle otras formas para salir de esto, como toda adicción. No sé si hay otra pregunta. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos más. Me hubiese gustado empezar a tiempo quizás y no correr mucho. Si tienen alguna otra pregunta más. Con este experimento les digo, ese experimento nos demuestra, eso de las ratas en el parque, nos demuestra que el ambiente influye muchísimo para una adicción. Si yo me encuentro aislado, si yo me encuentro de repente estigmatizado por la sociedad, por mi familia, dice, tú eres un vago, tú eres un bueno para nada, no le estoy ayudando. Pero si cambio el ambiente, porque todo adicto llega a una adicción empujado por la sociedad, empujado por las circunstancias, algunos por la curiosidad, pero si el ambiente es propicio para que uno viva en felicidad, no vas a buscar esa droga, no va a ser algo que te controle. Eventualmente lo dejarás. Pero lo que queremos evitar es tener un ambiente tóxico en el que nuestros muchachos y muchachas busquen la pornografía como una salida. Sí, es verdad. Tenemos que levantarnos cada día. Que Dios me los guarde. Sigamos luchando. Muchas gracias por haber participado.